Buen día, nosotros les vamos a presentar el caso de estudio número 2 de la práctica número 1, que es la transferencia de calor y cálculo de la conductividad térmica de la materia de balance de momentum, calor y masa, con mis compañeros Chávez Nieves Valeria, Gutiérrez Pérez Aarón, Martínez Silva Wendy Alejandra, Rodríguez Ruiz Edith y su servidora Villalobos Gallardo Frida. Conductividad térmica. La conductividad térmica, a menudo expresada como K, se refiere a la habilidad intrínseca de un material de transferir o conducir calor. Es uno de los tres métodos de transferencia de calor, siendo los otros dos convección y radiación. Los procesos de transferencia de calor pueden cuantificarse en términos de las ecuaciones de velocidad correspondientes. La ecuación de velocidad es un modo de transferencia de calor. Está basada en la ley de Fourier de conducción de calor. La conductividad térmica se da a través de la agitación molecular y contacto, y no es el resultado del movimiento de masa del sólido en sí mismo. El calor avanza con un gradiente de temperatura desde un área menor y de menor energía molecular. Está transferida a continuar a que alcance el equilibrio térmico. La velocidad a la que se transfiere el calor depende de la magnitud del gradiente de temperatura y de las características térmicas específicas del material. La conductividad térmica se cuantifica utilizando el Sistema Internacional de Unidades de vatios por metro por grado Kelvin, y es el recíproco de la resistencia térmica, que mide la habilidad de un objeto para resistir la transferencia de calor. La conductividad térmica se puede calcular utilizando la siguiente ecuación. K es igual a Q por L sobre A por T2 menos T1, donde Q es el flujo de calor, L es la longitud o espesor del material, que se expresa en metros. A es la superficie del material, expresada en metros cuadrados, y T2 menos T1 es el gradiente de temperatura, expresada en grados Kelvin. Variación de la conductividad térmica. La conductividad térmica de un material específico dependiente en gran medida de varios factores. Estos incluyen el gradiente de temperatura, las propiedades del material y la longitud del trayecto que sigue el calor. La conductividad térmica de los materiales de nuestro entorno varía sustancialmente, desde aquellas con conductividades bajas como el aire, con un valor de 0.024 vatios por metro Kelvin, a 0 grados centígrados, hasta metales altamente conductores como el cobre, que es de 385 vatios por metro Kelvin. La conductividad térmica de los materiales determina su aplicación. Por ejemplo, los que tienen baja conductividad térmica son excelentes para aislar nuestros hogares y empresas, mientras que los materiales con alta conductividad térmica son ideales para su utilización en donde se necesite que el calor se mueva de manera rápida y eficiente de un área a otra, como en utensilios de cocina y sistemas de refrigeración para los dispositivos eléctricos. El seleccionar materiales con la conductividad térmica adecuada a su aplicación, podemos lograr el mejor resultado posible. La conductividad térmica y la temperatura. Debido al hecho de que el movimiento molecular es la base de la conductividad térmica, la temperatura de un material tiene una gran influencia sobre la conductividad térmica. Las moléculas se moverían más rápido a altas temperaturas y por lo tanto el calor se transferiría a través del material a una velocidad mayor. Esto significa que la conductividad térmica de una misma muestra tiene el potencial de cambiar drásticamente al aumentar o disminuir la temperatura. Varía en ese caso. A continuación les vamos a explicar el desarrollo experimental del experimento. Los materiales que ocupamos
fueron 2 soportes, que fueron el palo de escoba, una mantequilla, grapas, una varilla de cobre, una varilla de bronce, 2 varillas de hierro de diferente grosor, un gancho, lámpara de alcohol y el alambre. Ok, ¿cómo hicimos nuestro modelo? Se ocuparon los palos de madera como soportes. Con ayuda del alambre se realizó un tripié casero y también un par de pinzas para poder sostener las varillas. El gancho se utilizó como un apoyo igualmente para sostener las varillas, ya que como tenían diferentes pesos estas, sí, el alambre a veces no la aguantaba. Sujetamos nuestras 4 varillas con las pinzas de alambre, haciendo coincidir con un extremo a otro. Ocupamos el gancho para recargarlas y el peso no les ganara. Para la parte de la mantequilla, cortamos la mantequilla en pedazos aproximadamente de 1 centímetro para que pudieran quedarse fijas lo más posible en las varillas. Sin embargo, al haber una varilla más corta, las grapas ya no se pusieron en el centímetro 5 inicial y de ahí 2 centímetros. En esta fue una grapa cada centímetro. Y bueno, después encendimos el mechero y lo colocamos en el punto donde concordaban las 4 varillas de los diferentes materiales, considerando un tiempo de 0. Después, con ayuda de un cronómetro, estuvimos midiendo el tiempo de que tardaba cada grapa en caer debido a que la mantequilla se empezaba a derretir. Y fue así como pudimos llenar la tabla. Aquí se muestran fotografías durante el proceso. Y también se reportó en la tabla de tiempo transcurrido para que se derrita la mantequilla a una determinada distancia. A continuación, estos son los datos generales, los resultados, y a continuación mis compañeros les van a presentar los resultados de cada material. Los resultados de la barra de cobre. Nuestra barra de cobre fue la más cercana al fuego, lo que ocasionó que se calentara más rápido y cayeran las primeras 3 grapas en el minuto 12:45. De ahí tardó pocos minutos en caer la 4ª grapa en el minuto 15:30. Se siguió propagando el calor, ocasionando que las últimas grapas cayeran, haciendo imposible recoger la mantequilla de lo derretida que estaba. Estas cayeron en el minuto 36:10. Bueno, como mencionado anteriormente, tuvimos 2 barras del material de hierro, nada más que de diferente grosor. En este caso, la barra de hierro 1 tuvo un grosor mayor a la de hierro 2. Tomando sus tiempos, la primera grapa cayó a los 8 minutos. Después, la de 7 centímetros, la que se encontraba a 7 centímetros, cayó a los 10:30. Después la de 9 a los 13 con 10 segundos, la de los 11 a los 24 minutos, a los 13 a los 32 minutos, a la de 15 a los 45 minutos y la de 17 a los 52 minutos, debido al tipo de material. Y como la barra era un poquito más gruesa, la gradiente térmica hacía que su propagación de calor fuera un poco más lenta.
La barra de hierro 2 era una de menor grosor que la de hierro 1. Era delgadita, pero estaba un poco más alejada de la flama, así que el calor tardaba mucho más en propagarse, por lo que la primera grapa cayó hasta el minuto 8 con 40 segundos. La segunda se tardó aún más tiempo en caer debido a la distancia de la flama y cayó hasta el minuto 45. Entonces fue cuando ya el calor se siguió acumulando en la barra y se propagó a través de ella. Fue cuando cayó el resto de la mantequilla con todas las demás grapas, haciendo imposible recogerla, y fue hasta la hora completa donde cayeron todas. En la barra de bronce, como se mencionó anteriormente, era más pequeña, no medía los 20 centímetros, sino 14, por lo cual se modificó la tabla de los resultados y también la parte de la mantequilla se modificó. La primera grapa se puso en el centímetro 7 y de ahí cada centímetro se fue poniendo una grapa. Esta, al estar no en contacto directo con la flama, pero sí un poco más cerca que las otras, y al ser delgadita, pudimos notar que en el minuto 1 cayó la primera grapa. En el minuto 3 cayó la segunda grapa, ubicada a 8 centímetros. Nosotros hubiéramos pensado que iba a ser así, que íbamos a ver resultados más rápidos. Sin embargo, por cuestiones climáticas que vimos que afectaron también los resultados, tanto el viento como pequeña lluvia, entonces iba bajando la temperatura del exterior, por lo cual iba enfriando un poco las varillas, lo cual nos dio como resultado que la tercera grapa cayera en el minuto 5 con 30 segundos. La cuarta ya cayó hasta el minuto 27 con 30 segundos. La quinta en el 39, la sexta en el 41 con 45 segundos y la séptima en el minuto 43. Teniendo en cuenta las características de cada varilla, por ejemplo, el área y el material, hicimos los cálculos correspondientes al calor, primero teniendo en cuenta la K, la variable de conductividad térmica K, la sacamos de tablas. Tuvimos los datos correspondientes y obtuvimos esto en calor generado. El calor se mide en watts, bueno, tiene unidades de watts, y debido a las condiciones ya dichas de clima, la distancia de las barras con respecto a la flama, tuvimos muchas tiempo entre cada varilla, aparte del grosor y el mismo material. Obteniendo los valores anteriores de Q, calculamos ahora la conductividad térmica, dándonos como resultado valores parecidos a los de las tablas, y con esto comprobamos esos mismos valores. Esta fue la tabla que utilizamos como referencia para la conductividad térmica. Entonces, como análisis de resultado, tenemos que la propagación del calor va incrementando conforme al tiempo y a la temperatura a la que son inducidas. Cada barra se iba calentando poco a poco y al final, como notamos en los resultados, a partir de cierto tiempo la propagación del calor ya era mayor, por lo que hacía que la mantequilla se derritiera al final ya más de manera uniforme, donde caían todas las grapas. A continuación les vamos a presentar el cuestionario. La primera pregunta es, ¿cuál es el material en el que se propagó mejor el calor? En el que más se propagó fue en la barra de cobre. Explique por qué este material fue el mejor para conducir el calor.
El cobre es un metal hecho de átomos de cobre estrechamente empaquetados. Los electrones pueden moverse libremente por el metal, por eso son conocidos como electrones libres o también conocidos como electrones de conducción, porque ayudan al cobre a ser un buen conductor de electricidad y de calor. Es uno de los metales con la conductividad térmica más alta y también es el metal más popular para la fabricación de tecnologías de conducción. 3. ¿De qué depende la transferencia de calor en cada material? Bueno, la transferencia de calor se produce siempre que existe un gradiente térmico en un sistema o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. Y el procedimiento persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que se igualen las temperaturas. En este caso sería el gradiente térmico. La cuarta pregunta nos dice ¿a qué se debe la diferencia de tiempos entre cada material? Bueno, los sólidos metálicos o no metálicos poseen un movimiento de electrones libres que son los responsables de la transferencia de calor a través de la vibración y la traslación. Debido a que la conductividad térmica tiene mayor importancia en los sólidos metálicos como el cobre o el aluminio, y es muy bajo para los no metales como son la lana de amianto y el corcho. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.